Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a nuestro primer encuentro virtual, en el cual vamos a tener acceso a la primera clase. En este sentido, vamos a hablar sobre lo que es la supervisión y la administración de recursos humanos, teniendo entendido la gran responsabilidad que tienen los supervisores. Vamos a analizar algunas de las características de los supervisores, el rol tan importante, y vamos a verificar los pasos para llegar a ser supervisor, cómo se convierte en un trabajador o qué méritos son tomados en cuenta para que el trabajador se convierta en supervisor. En este sentido, con varios conceptos de lo que es la supervisión, se dice que es una actividad técnica y especializada que tiene como fin fundamental utilizar racionalmente los factores que hacen posible la realización de los procesos. Podríamos definir acá lo que es una actividad técnica y especializada. ¿Por qué es técnica y especializada? Es técnica porque el supervisor debe manejar, debe conocer los conceptos y los procedimientos que realiza cada trabajador o cada departamento en determinada área. Asimismo, de esta manera en la cual él se coloca al frente como supervisor, pues hace que los procedimientos vayan avanzando de tal manera que se puedan alcanzar los objetivos que tiene primeramente el departamento, la unidad y, por supuesto, la empresa u organización. También tenemos que el hombre, la materia prima, los equipos, maquinarias, herramientas, dinero, entre otros elementos que en forma directa o indirectamente intervienen en la consecución de bienes, servicios y productos. Es decir, no solo basta con la parte material, ¿sí? Herramientas, equipos, materiales, materia prima, sino el factor humano que hace que sea tomado en cuenta y acompañado. A mí me gusta más la palabra acompañar que dirigir. De más adelante veremos alguna diferencia entre el director, el jefe y el líder. También tenemos que todos ellos destinados a la satisfacción de necesidades de un mercado de consumidores cada día más exigente y que mediante su gestión puede contribuir al éxito de la empresa. Es decir, el supervisor motivando, acompañando a sus trabajadores de una u otra manera hace que el factor humano, que el capital humano realice sus funciones pensando en alcanzar las metas, los objetivos de la corporación o institución para la cual él se desempeña. En cuanto al papel del supervisor, no hay labor más importante, difícil, exigente que la supervisión. Por ello, una buena supervisión reclama más conocimientos, habilidad, sentido común y previsión que cualquier otra clase de trabajo. El éxito del supervisor en el desempeño de sus deberes determina el éxito o el fracaso de los programas y objetivos del departamento. En ese sentido, cuando decimos que es una labor muy importante, por supuesto, es difícil. Es difícil porque el ser humano en su gran mayoría eh, está acostumbrado a actuar de acuerdo a su manera de pensar y sentir. Y cuando se le colocan normas, leyes, pues siente que está perdiendo su libertad o su forma de expresarse o de actuar. Y ahí es donde el supervisor, pues de acuerdo a las normas propias de la empresa, hace que sus trabajadores funcionen o se desenvuelvan. ¿Y para ello qué se requiere? El supervisor debe tener conocimiento, habilidad, sentido común y previsión. Cuando me refiero a la previsión, pues
estamos tomando en cuenta que el trabajador, el supervisor, corrijo, debe estar atento a cualquier circunstancia que en un momento dado pueda convertirse en un conflicto o en un problema. Por eso el supervisor debe tener sentido común. También podríamos agregarle un sentido humanitario. ¿Cuáles son los objetivos de la supervisión? Mejorar la productividad del talento humano por medio del desarrollo óptimo de los recursos. Los trabajadores tienen unas funciones que cumplir en una determinada área, de acuerdo a un horario específico y con unos materiales. ¿Cuándo se consigue que sea exitosa o productiva su labor? Cuando el supervisor está atento, pendiente. También tenemos como objetivo obtener una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada. Por supuesto, cada proceso que realiza la empresa, la organización, el ente, la institución, debe arrojar una rentabilidad, es decir, debe producir dividendos, utilidades, ganancias, para que la empresa pues se siga manteniendo. Estamos hablando de una empresa con fines de lucro. Las que son sin fines de lucro, pues podemos medir su rentabilidad de un punto de vista social, un punto de vista desde una perspectiva cualitativa. Asimismo, como objetivo de la supervisión tenemos el desarrollar constantemente a los talentos de manera integral. Es decir, un buen supervisor está atento a que sus trabajadores puedan dar más de lo que necesita y él mismo puede visualizar en qué papel o hasta dónde puede llegar su subordinado, su trabajador. También tenemos que otro objetivo de la supervisión, contribuir a mejorar las condiciones laborales del trabajador. El supervisor debe estar atento a que su trabajador se desempeñe de una manera agradable, emotiva, una forma en que podamos decir que se siente a gusto trabajando bajo sus órdenes, bajo su acompañamiento. Entre la importancia del supervisor, tenemos que, como cualquier otro administrador, tiene que aplicar los principios sobre dirección y sobre coordinación. Por tanto, su funcionamiento se refiere a ciertas reglas. La supervisión es de gran importancia para la empresa, ya que mediante ella se imprime la dinámica necesaria a los recursos humanos para que logren los objetivos. Anteriormente les estaba comentando que existen unas normas, unos procedimientos que el supervisor está o tiene el deber de hacer cumplir, de velar para que estos sean realizados de la manera más óptima, teniendo como norte el desarrollo de los objetivos, la razón de ser, la naturaleza de la empresa. También tenemos que el supervisor es el eslabón que une el cuerpo administrativo con los trabajadores y empleados, estando en contacto inmediato con unos y otros. El supervisor escucha las directrices o acata las directrices de la alta gerencia y las pone en contacto con las pone en contacto con la masa trabajadora. En este sentido, pues tenemos que el supervisor es la persona que hace o que vincula esa unión con la alta gerencia. También el supervisor debe velar por la productividad del personal, es decir, el supervisor está o debe estar atento a que el personal desarrolle o cumpla con las funciones que están asignadas. Asimismo, la observación la observancia de la comunicación, motivación y del marco formal de la disciplina. Es decir, el supervisor debe velar para que exista una buena comunicación, que exista motivación y que la disciplina se cumpla. ¿Por qué? Porque cuando se producen brotes de indisciplina o se permiten ciertos roles, pues hace de ver que no se alcancen los objetivos.
y se podría caer el departamento o la empresa en una anarquía donde cualquiera o todos quieran hacer lo que mejor le venga en voluntad propia. También tenemos que el supervisor debe mejorar la relación entre jefe y subordinado. Debe tratar de cambiar esa idea que se tiene de jefe y más que todo convertirlo en un supervisor, un amigo, un compañero. Vamos a decir, en Nexos podríamos hablar del hermano mayor, que sabe más que los otros, los guía, los acompaña y los motiva a seguir desarrollando su función de la mejor manera. Y finalmente tenemos que el supervisor está como papel corregir los errores que en un momento dado se cometan. Y más que corregir, tenemos el enseñar para que esos errores no se vuelvan a repetir. Como características del supervisor, tenemos que debe conocer el trabajo, conocimiento de las tecnologías de la función que supervisa, características de los materiales, la calidad deseada, costos esperados y procesos necesarios. Este bagaje de conocimiento debe formar parte de, del basamento del área fuerte del supervisor. Debe conocer las tecnologías que se usan en el departamento o en el área donde él es supervisor. ¿Por qué? Porque en la medida que él conozca esas tecnologías, puede hacer mejor uso, puede acompañar, puede dirigir y si se quiere puede hasta recrear dichos usos y así de esta manera pues buscar mejores resultados que le permitan en un momento dado alcanzar las metas o los objetivos de la empresa a corto plazo y con mayor índice de rentabilidad. Asimismo, el supervisor debe conocer los materiales con los cuales trabaja, cuáles son las características, qué tipo de materiales está desempeñando, porque de esa forma puede determinar, y allí va la parte de, cuando decimos que una de las características del supervisor es que debe ser predecible, en base a los materiales con los cuales él está trabajando, puede determinar qué falla puede presentarse de acuerdo al material que está usando. Entonces, hay que estar muy atento a esa parte de los materiales. Tenemos también la calidad deseada. ¿Hasta dónde se quiere llegar o se puede alcanzar la calidad? ¿Cuál es la calidad mínima permitida por la empresa, por la organización? ¿Y qué logros vamos a alcanzar con un nivel de calidad óptimo, uno mediano y uno bajo? O sea, habría que revisar o el supervisor dialogar franca y abiertamente con la alta gerencia y decirles, si los materiales que estamos usando son de esta manera, de esta calidad, pues los resultados que vamos a obtener son eh, estos. ¿Cómo sabe el supervisor eso? Por el conocimiento previo que tienen los materiales, por la recolección de información que sus subordinados le participan o le conforman. También tenemos otra área que son los costos esperados. ¿Cuánto dinero nos va a representar la inversión X y en cuánto tiempo lo vamos a recuperar? ¿Cuál es el flujo de caja?
¿Cómo se va a conseguir? ¿En qué tiempo se va a producir el retorno de este material, de este dinero, para poder adquirir los materiales? El supervisor debe manejar también parte, obtener un conocimiento básico de lo que son las finanzas o la parte económica. Y finalmente, los procesos necesarios. ¿Qué procesos o qué áreas desempeñan sus trabajadores? ¿Y de acuerdo a qué? ¿O cómo lo van a hacer? Y ahí debe estar el supervisor. Si el supervisor no maneja los procesos necesarios, pues difícilmente podrá enseñar, motivar, corregir, dirigir a sus subalternos. También tenemos que el personal supervisor ejerce una dirección democrática sobre los trabajadores a fin de desarrollar al máximo las potencialidades de estos. Es decir, el supervisor toma en cuenta a todos sus trabajadores, los escucha y los atiende por igual. Todos sus trabajadores tienen los mismos derechos y también los mismos deberes. Y el supervisor debe ejercer una función de tal manera que le permita ser el individuo que se coloca al frente de los procesos y que los va llevando adelante de una manera eficaz. Es el supervisor, aquella persona que más que dirigir, lo que hace es motivar. El supervisor, como características, quien ejecute funciones de líder debe poseer las cualidades para realizar un liderazgo fuerte y positivo. Aquí vamos con la diferencia entre el jefe y el líder. El jefe manda, ordena. El líder, he venido repitiendo la palabra, acompaña, motiva. Está hombro a hombro con sus trabajadores. Es uno más de ellos. La única diferencia es que él es el responsable del proceso que se está realizando, que es la persona que tiene el poder para dirigir ese proceso, pero que al lado de sus trabajadores, de sus subordinados, es un compañero. En cuanto a la supervisión administrativa, tenemos varias funciones, ¿no? La supervisión administrativa está directamente relacionada con una técnica de gestión. Esta supervisión se da siempre en el marco de una organización con el objetivo prioritario de que se cumplan los objetivos de dicha organización. ¿Qué es lo que hace o qué busca la supervisión administrativa? Que los objetivos de la organización, de la empresa, del ente, se cumplan. Y por ello es que estamos hablando de una supervisión administrativa. Tenemos como funciones de la administración administrativa: selección y contratación del trabajador. Hay algunos determinados momentos donde el supervisor es el que da la luz verde para seleccionar y contratar el personal que va a trabajar con él. Es decir, es tomado en cuenta para que él aporte de su opinión en cuanto a la selección y la contratación del trabajador. Asimismo, la colocación del trabajador en un puesto de trabajo concreto. Es el supervisor el que dice claramente dónde puede y debe trabajar ese individuo que está ingresando, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a su capacitación. Pues el supervisor
lo podría ubicar. En cuanto a la planificación del trabajo, el supervisor es el que sabe qué procesos se van a hacer, quién lo va a realizar, es el responsable, cómo se va a distribuir. Todo eso forma parte de la supervisión administrativa del trabajador. Debe ser un coordinador. ¿Por qué? Y cuando digo coordinador, es el líder que hace, que motiva a sus compañeros, a sus trabajadores, convirtiéndose en un trabajador más. Debe ser distribuidor de la información, es decir, los, la información, las directrices, los lineamientos, las políticas que reciba de la alta gerencia, él debe, si se quiere, transformarla, adaptarla, diría yo, para poderla bajar hacia la masa trabajadora y así de esta manera, de esta forma, pues que ellos, sus trabajadores, sus compañeros, interpreten y entiendan el mensaje. Introducir cambios y nuevas ideas. El supervisor, porque debido a que es el sujeto que está liderando esta actividad, es la persona que en un momento dado puede sugerir cambios, puede introducir cambios, buscar de una u otra manera que los trabajadores den mucho más. Y todo ello debido a los cambios, a los paradigmas nuevos, a sus ideas que él pueda traer para mejorar. Tenemos finalmente como función de la supervisión administrativa el rebajar tensiones. Y esto es importante porque el rebajar tensiones se refiere cuando existe un inconveniente entre dos trabajadores o más trabajadores, un grupo de trabajadores, y entonces puede generarse una situación irregular, una situación problemática, para lo cual el supervisor debe estar atento con su sabiduría, con sus experiencias, con su análisis. Debe el supervisor buscarle la solución a ese problema, a ese conflicto. No puede ni debe el supervisor dejar que el conflicto se le escape de sus manos. Esa es su función: dirigir, guiar, motivar, orientar y, en este caso, ser una persona que persuada y que medie entre dos sujetos que puedan ocasionar un grave problema a la empresa. Porque no solamente es al supervisor como tal, sino que se expande y podría llegar también a la empresa. Un conflicto grave que puede dañar o comprometer los intereses de la organización. Para ello, el supervisor debe estar atento, evitar que eso suceda. La buena supervisión equivale a obtener de los individuos de un departamento lo que el supervisor quiere que se haga, cuando él quiere y en la forma en la que él dice, porque ellos quieren hacerlo. Es decir, hacerlo como el supervisor quiera, pero porque ellos mismos lo quieren hacer así.
Con eso estamos dando por terminada nuestra primera clase de este curso de supervisión y administración de recursos humanos. Les reitero nuevamente que estoy a sus órdenes para, en lo que pueda ayudarlo, pues darle la manito, colaborarles, hablando del lenguaje coloquial vulgar, disculpen, pero ayudarlos, darles una mano amiga, una palabra de aliento, decir cómo pueden vencer los escollos que se puedan atravesar en este peregrinaje académico, en este trayecto académico. Sin más, ¿a qué decir? Pues me retiro. Por favor, cualquier duda, cualquier inconveniente, no duden en preguntar. Ahí tenemos la mensajería de texto en la plataforma de la universidad. En ella podemos comunicarnos, pueden escribir. De hecho, ya algunos lo han hecho. Se les ha respondido y los posibles inconvenientes o problemas los hemos solucionado. Todo está en que hagamos las cosas muy bien, con cariño, con amor. Y para ello, pues, esta área de recursos humanos considero yo la más valiosa. El talento humano es lo más valioso de una organización. ¿Por qué? Porque las maquinarias pueden ser reemplazadas más adelante por otra más actualizada. Las materias pueden venir repotenciadas. Sin embargo, tendrá su propio límite. El ser humano no. El ser humano cada día evoluciona, cada día su pensamiento crece más, cada día su forma de querer hacer las cosas bien, de una manera agradable, se expande. Entonces, este, este talento humano, este capital humano de la empresa necesita de quien la acompañe, quien esté con ellos, quien los dirija. Por el momento me despido. Reitero, soy docente que me gusta aprender de mis estudiantes, me gusta compartir lo que sé y me gusta también, repito, aprender de mis estudiantes, de cada uno, porque cada uno tiene una manera diferente de ver las cosas y todo no está descubierto, todo no está hecho. Siempre existe un área nueva para adquirir nuevos conocimientos. Feliz y bendecida tarde.